En el video de hoy me toca difícil, pues tendré que exponer mi postura sobre dos animes los cuales me gustan muchísimo y que de hecho pertenecen a nuestra queridísima Rumiko Takahashi. En este video vamos a comparar Urusei Yatsura con Ranma y medio, debido a que mi amigo Minutos para Otakus hizo todo un gran video tratando de explicar por qué según él y su punto de vista Urusei Yatsura es supuestamente mejor, y yo como defensor máximo de todo el Rumik Work, pero con amplias inclinaciones hacia Ranma y medio, pues me tomé la tarea de salir a la defensa de mi anime favorito, así que comencemos. ¡Ey, vamos chicas! ¡Piérdanme el miedo! ¡Soy tan dulce como la mermelada! En primer lugar, la primera pregunta debería ser de dónde nace la comparación, pues pongamos ambos animes en contexto. Urusei Yatsura fue la primera obra exitosa de Rumiko Takahashi, a nivel de números o sea de ventas, pero en este video no empezaré a dar fechas ya que todos esos datos lo he mencionado en otros videos, y bueno, eso a ustedes seguramente le vale ya madres. Que le den un ¿no? Pues ya que lo abrió, que le den bastante. En fin, a nivel de números, Urusei Yatsura fue el primer éxito comercial de la reina del manga. Detalle que para resaltar, pasó de inmediato porque este fue su primer anime de distribución seria y automáticamente la convirtió en una mangaka sobresaliente a la cual se le dieron otras oportunidades porque ella había sido la autora de Urusei Yatsura. Oportunidades como Maison Ikkoku, la cual fue la siguiente obra de Rumiko, y Ranma y medio, la cual fue después de Maison Ikkoku, sin contar Mermaid Saga, la cual no fue exitosa. Era un mediocre. En serio, ese grandote barbón era un verdadero don nadie. Urusei Yatsura fue un éxito en ventas con una circulación de más de 35 millones de unidades. Con su segunda obra después de la fama, Maison Ikkoku, logró una buena circulación de 25 millones de unidades. Pero obviamente, 25 y 35 no es lo mismo. Y para rematar, su tercera obra, Mermaid Saga, era algo completamente fuera del género de las dos primeras obras, la cual mezclaba un poco el humor, la comedia y el romance con el terror, el suspenso y el drama. Así que ellos mismos por su cuenta se dieron cuenta de que iba a valer verga y decidieron pasar la página. ¿Ya lo ves? Siempre estás maltratándome, ya deja de molestarme. Agradece que te haya rescatado. Es así como la reina del manga decidió volver a su punto de partida original, a la fórmula que le había dado el éxito, la comedia romántica, creando la maravillosa idea de Ranma y medio. Y es aquí donde nace la gran teoría, la cual dice que Ranma y medio es un reciclaje de las ideas de Urusei Yatsura y que simplemente por eso esta primera obra es mejor. Sin embargo, como ustedes acaban de escuchar, ya saben a qué se debe el tema de que ambos sean comedias románticas. De manera breve y sencilla, es el género que más le funcionó a la autora, la fórmula original que le generó el éxito, y por eso desde Ranma y medio en adelante siguió repitiendo la fórmula que la volvió famosa, la cual no se trata de drama, romances complicados o artes marciales, sino ese toque de humor pícaro al más estilo de la reina del manga, que ustedes pueden encontrar en personajes como Cherry, Haposai o Miroku, además de estos elementos románticos no correspondidos, difíciles según van avanzando los tiempos. Pero tú siempre serás la dueña de mi corazón. Entonces Ranma y medio sí es una copia de Urusei Yatsura. Responderé esta pregunta con un ejemplo. Naruto y Boruto tienen a personajes diferentes, pero todos son ninjas con diferentes historias. El diseño se ve idéntico, pero son animes completamente diferentes. Sin embargo, los personajes se parecen bastante, pues son creados por el mismo autor. Las técnicas y las habilidades en los conceptos son parecidos a los de Naruto, por este mismo motivo. Sin embargo, nadie dice que Boruto es una copia de Naruto. Pueden decir que es un disparate, que quisieron intentar la fórmula de una manera diferente y que falló, pero nadie dice que es lo mismo. Entonces pasa esto mismo con Ranma y medio. Hay una protagonista que es bien celosa y golpea al novio principal, Loom, Akane, Kagome. Kagome no iba, ya que pertenece a otro anime. Lo que no puede faltar nunca es alguien que se interponga en la relación de la pareja principal, como Mendo Ryogo Koga. Mierda, acabo de descubrir que Inuyasha recicló a Ranma. Ese desgraciado. Y así con estas comparaciones podemos seguir agregando y cambiando pequeños detalles que harían que cada obra o personaje fuera una copia del otro. Entonces esta tontería no tiene ningún sentido. Urusei Yatsura y Ranma y medio son dos animes diferentes y comparten el mismo género, una comedia romántica. Además de claramente ciertas similitudes en algunos personajes porque pertenecen a la misma autora, Rumiko Mama Takahashi. Bosu comentaba que en Urusei Yatsura había más golpes o peleas que en Ranma y medio.
Feo, cálmate, por favor. Pero supongo que esto lo decía por chiste, porque Urusei Yatsura se enfoca más en situaciones especiales, que no necesariamente vienen o terminan en pelea, aunque sí hay que reconocer que las cosas que pasan en el mundo de Loom te terminan matando de la risa. Ranma, sin embargo, gira en un mundo donde todo se deriva y comienza por una pelea, desde la promesa de matrimonio hasta el estilo de combate de la caligrafía. Es imposible que encuentres más golpes en Urusei Yatsura que en Ranma y medio, donde cada capítulo presenta un enemigo nuevo con un estilo de pelea que lo más seguro te acabará matando, pero de la risa. Mucho gusto, el más reciente de Trucos Secretos a Otome. ¿Qué? ¿El más reciente de Trucos Secretos a Otome? ¡Repliegue frente al oponente! Si el tema es la variedad, yo reconozco de manera muy abierta que Urusei Yatsura tiene una diversidad y variedad mucho más amplia que la de Ranma, y sobre todo esto se debe al anime, las películas y las OVAs, ya que Loom cuenta con mucho más animaciones, pero no busco echarle la culpa total solo a eso. Definitivamente las cosas que pasan en el mundo de la invasora son mucho más variadas, así que en ese punto reconozco que Urusei Yatsura es superior en la diversidad. Sin embargo, un detalle que me guardé para este momento es la circulación y las ventas. Y comparando las de esa época, Ranma y medio fue la historia que le devolvió el trono a Rumiko, con 55 millones de copias en circulación, superando por mucho los 35 que movió Urusei Yatsura. Y como ya escucharon la historia que acabo de contar, la reina del manga venía bajando, y fue con Ranma y Akane que se recuperó. Y a título personal, si me preguntan a mí, metería las manos al fuego a que esto se debe más que nada al carisma. Sí, al carisma de los personajes. Si bien es cierto que en un 1 contra 1 quizás pocos personajes del mundo anime completo, a excepción de Naruto, Goku o Sesshomaru, podrían en un 1 contra 1 contra la fama y el revuelo que ha causado Loom en el pasado, pero más ahora. Ella es el único personaje verdaderamente recordado de Urusei Yatsura. Los demás no fueron relevantes en su tiempo, y ahora, gracias al diseño de los nuevos personajes, algunos como Ran han ganado un poco de reconocimiento, pero más nada. ¿Estás bien, chao? No lo sé, tú dime. Por otra parte, Ranma y medio cuenta con personajes increíblemente recordados por todo el mundo. Ranma mujer, Shampoo, el mismo Ranma hombre y Akane son recordados por todos los fanáticos de Rumiko, incluso otros como Ukio, Japosai y Kuno también. Y si hablamos de complejidad en las historias, pues hay que reconocer que ninguno de los dos animes cuenta con eso, ya que ambas se centran en la comedia. Dicho todo esto, ¿con cuál anime te quedas tú? Como te dije desde el principio, yo me inclino más por Ranma, y así será toda la vida. Personajes como Shampoo, Japosai y Kuno hicieron de mi niñez algo inolvidable, y todavía después de tanto tiempo sigo riendo cada vez que veo una de las ridiculeces con la que saltan. Pero entiendo muy bien al que prefiere Urusei Yatsura, y más que nada entiendo que ahora la nueva generación conoce más de ella por el nuevo anime. No es una mala elección. Sin duda es una de las series más importantes para Rumiko y su carrera, ya que fue la base de todo lo que pasó después. Pero en este análisis no quiero dejar mal parada a ninguna de las historias, porque ambas son geniales. Y finalmente, solo tú puedes decidir cuáles de los dos animes, mangas o personajes son los mejores para ti. Quiero darle las gracias a los miembros del canal, los cuales con su aporte me permiten seguir inventando cosas para ustedes, aunque recuerden que me apoyan siempre activando la campanita en los videos de estreno. Con eso me apoyan muchísimo, pero más que nada, si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!